Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde hablaremos acerca de cómo debe ser el seguimiento de Cristo. Este mensaje de reflexión va dirigido para todas las personas que están dentro de algún servicio de la Iglesia Católica. Llámese coros, liturgia, encargados de la parroquia, sacristanes, monaguillos, ministros extraordinarios, catequistas y todos los servicios que existen dentro de todos los grupos de una parroquia. A través de esta formación tenemos la intención de conocer cómo debe ser el seguimiento a Cristo para poder prestar un mejor servicio dentro de nuestra comunidad y que de esta forma también nosotros podamos ser unos buenos hijos de Dios. Veamos entonces por qué el cristianismo es sobre todo un seguimiento de Cristo. El Evangelio nos revela la raíz de toda espiritualidad y nos devuelve la exigente simplicidad de la identidad cristiana. Ser cristiano, por lo tanto, es seguir a Cristo por amor. Es Jesús quien nos pregunta si lo amamos. Nosotros, que respondemos que sí, Él nos invita a seguirlo. Tenemos la cita bíblica en Juan 21, donde dice: Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces, sígueme. A lo largo de este episodio veremos sobre todo una reflexión en torno al llamado de Pedro. Y así como Pedro y todos los discípulos del Señor fueron llamados, también tú y yo hemos sido llamados a algún servicio en específico. Sin embargo, ignorantes, llenos de defectos, Jesús nos conducirá a la santidad, a condición de que comencemos a amarlo y que tengamos el valor de ir en su seguimiento. Comencemos por una de las pautas muy importantes en el seguimiento a Cristo, la conversión. Hablar de seguimiento de Cristo es hablar de conversión, de venderlo todo en la expresión evangélica, con tal de adquirir esa perla y ese tesoro escondido que constituye el seguir a Jesús, como lo vemos en la cita bíblica Mateo 13 del 44 al 46, donde se nos habla de este relato del tesoro escondido. Convertirse, por lo tanto, significa adecuarse a los valores que Cristo enseñó, que nos arrancan del egoísmo, la injusticia y el orgullo. Quiero ahora ponerles de manifiesto el camino de conversión de Pedro. Vamos a situarnos en la conversión de Pedro al seguimiento de Cristo a partir de la pesca milagrosa que nos relata San Lucas en el Evangelio. En este episodio del Evangelio de San Lucas tenemos el discurso de Jesús donde invita a sus discípulos a pescar. Ellos ya lo habían hecho durante toda la noche sin ningún éxito. Pero Pedro, haciendo confianza en la palabra de Cristo que ya había aprendido a aceptar, vuelve al agua a echar las redes como se lo indica Jesús, y entonces la pesca es extraordinaria y vuelto a tierra. Pedro se da cuenta de que tiene ante sí a alguien que es más que un sabio predicador. Esto contrasta con la conciencia de sus miserias y desencadena en él un conflicto. Arrodillado ante Jesús le pide que se aparte porque es un pecador. Pero el Señor aprovecha esta crisis en la conciencia de Pedro para llamarlo a la conversión y le dice: no temas, Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y he aquí el proceso querigmático que nosotros adquirimos al momento del llamado de Jesús. Como ya lo he mencionado en algunos otros videos, el proceso querigmático es el primer anuncio de Dios, ese primer amor que nos enseña que Dios nos ama y nos anuncia pues ese camino de salvación en la persona de Jesús. Ese primer encuentro con Jesús, ese llamado que tuvimos por parte de Él, va a iniciar un proceso de conversión, así como Pedro, que ha sido llamado por el Señor Jesús y que lo invita a echar nuevamente las redes, a pesar de que ellos ya habían pasado toda la noche intentando pescar algo y no habían conseguido nada. Pedro confía en la palabra de Jesús y vuelve a tomar acción para realizar su trabajo. Y entonces Jesús le dice a Pedro: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. De la misma forma veremos el día de hoy cómo cada uno de nosotros que hemos sido llamados por el Señor, entramos en este proceso querigmático, entramos al proceso de conversión, pero siempre de la mano del Señor, siempre de aquel que nos ha amado,
aquel que nos entrega esta misión. Durante el camino vamos a tener dificultades en comprender la naturaleza del seguimiento. Es por ello que ahora vamos a tener la escena de los relatos de la resurrección en el capítulo 21 del 1 al 19 en el Evangelio de San Juan. El lugar es el mismo. Nuevamente tenemos a Pedro y a otros apóstoles que están de pesca y no han cogido nada en toda la noche. En este relato, al amanecer, Jesús desde la orilla les ordena echar la red a la derecha y pescan un número enorme de peces grandes. Luego se reúnen con él a la orilla para comer y al final de la comida Jesús se dirige nuevamente a Pedro y le hace, al igual que años atrás, la llamada a seguirlo. Esta vez, en forma de una triple pregunta, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le responde: apacienta mis corderos. Pedro ha sido capaz de superar entonces sus crisis y decir sí al Señor. Ahora da una respuesta madura, más honda y cualitativamente diferente que 3 años atrás. Hay en él conciencia acumulada de sus límites y fallas, lo cual lo ha hecho más humilde y por eso su entrega ahora no se basa más en sus posibilidades, sino en la palabra de Jesús que lo ha llamado. La intención de compartirte esta breve reflexión es que tú comprendas cuál es el proceso del seguimiento a Jesús. No es confiar en mis aptitudes, en mis dones, en las cosas que yo tengo como potenciales para poder predicar la palabra de Dios, para poder dar una buena charla, para poder dar un buen canto, X o Y situación que tú creas que eres bueno para ello. No solamente hay que confiar en nuestras potencialidades. Seguir a Jesús significa ahora ir madurando, ir discerniendo toda situación que se nos va poniendo en nuestro camino. La idea de ir convirtiéndonos todos los días es entender que Dios nos llama a ser más humildes, más caritativos, más buenos, más misericordiosos. Y es que ustedes se podrán dar cuenta que cada vez que tenemos una reunión parroquial, un momento de comunidad con nuestros hermanos ministros, con los coros, con los laicos, con los de liturgia, nos damos cuenta fácilmente de nuestros límites, de nuestras fallas, de nuestros defectos. ¿Cuántas veces nos hemos enojado, hemos calumniado a otra persona, hemos hablado mal de los demás? Estando frente a grupos parroquiales, diciendo que fulanito no me cae, con tal persona no me llevo, con otra persona que está hablando mal de mí. Y todas estas situaciones y circunstancias nos hacen entonces perder el camino y perder este seguimiento a Cristo. Y entonces muchos dejamos de seguirlo. Pero esto no tiene que ocurrir con nosotros cuando llevamos un proceso de conversión correctamente. Y si Jesús dentro de 5 años o 10 años te vuelve a preguntar: Juanita, Pedrito, Martita, ¿me amas más que estos? Tu respuesta tendría que ser: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y nuevamente te va a dar esta tarea de apacienta mis corderos. Es Jesús quien nos da esta tarea. No es el párroco, no es la catequista, no es el encargado de ministros. Es Jesús la razón por la que nosotros permanecemos en el ministerio. Pero ahora, cada vez que renovemos este llamado año con año, cada día, cada mes, vamos a ir creciendo, vamos a ir adquiriendo ciertos dones y cualidades como la humildad, la misericordia, la responsabilidad, el respeto. Ser personas más sinceras, más amorosas, de forma que conforme va pasando el tiempo, nuestra personalidad se va haciendo más semejante a la de Jesús. Nuestra vida en torno a la vida de la iglesia va adquiriendo un sentido, porque entonces nosotros nos convertimos en otros Cristos en medio de este mundo. Ahora viene una parte importante en el proceso de la conversión, la crisis. Todo proceso siempre va a tener una crisis. Así como cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, cuando nos enfrentamos a una decisión que tomamos, como formar una familia o decidir alguna situación personal de nuestra vida, así también hay crisis en el proceso de seguir a Jesús. Ciertamente, en los diferentes aspectos de nuestra vida, siempre experimentamos crisis, problemas donde ya no queremos seguir, ya no queremos continuar, algo está pasando. En el seguimiento a Cristo, vamos a experimentar crisis. Y al igual que Pedro,
Cada uno de nosotros escuchamos en algún momento de nuestra vida la llamada a la conversión. Cada uno sabe cuándo fue la primera conversión de su vida. A menudo esto sucede en nuestra juventud. Pues como los apóstoles, también nosotros nos hicimos discípulos dejando las barcas, las redes y a veces la familia. Esto es un acto de generosidad que solo se alcanza con la oración. Al principio, todo nos llenaba. Aún con poca experiencia, todo era novedad para nosotros. Experimentamos la caridad, la pobreza evangélica y hasta la castidad. Incluso hasta nos creíamos más santos aquel día de nuestro llamado. Sentíamos la presencia de Jesús en nuestra vida. Pero con el tiempo, todo fue cambiando. Vino una especie de crisis. Nuestra vida de fe es invadida por una creciente insensibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que vamos perdiendo el sentido y la atracción. En pocas palabras, vamos perdiendo la presencia de Cristo en nuestra vida. Cada vez lo sentimos menos. Y esto sucede muy a menudo, porque gracias a varios factores humanos que tenemos en la sociedad, pues vamos perdiendo la presencia de Jesús, esa presencia divina, esa presencia que irradia nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser. Es muy natural que todos los que hemos recibido un llamado por parte de Jesús, lleguemos a un punto de perder su presencia. Porque hay muchos factores. La música, los problemas en la familia, las situaciones que vemos en las noticias, ciertas circunstancias por el trabajo, por el dinero, compromisos. Dejamos a menudo las cosas de Dios para un segundo lugar. Este problema ocasiona un problema mayor: perder la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto significa incluso dejar de creer. Yo tengo conocidos que estuvieron estudiando en el seminario para ser sacerdotes y ahora pregúntenles ustedes sobre Dios y ya no creen, ya ni siquiera profesan su fe, ya ni siquiera asisten a misa, porque han perdido esta presencia de Dios en su vida. El objetivo que todos nosotros los laicos tenemos es que cultivemos esa presencia de Dios a través de la oración. Solo en la oración se va a encontrar la presencia de Dios y eso nos va a llevar entonces a buscar los sacramentos, a buscar un mejor servicio, a buscar la preparación, y todo esto nos lleva una cosa a otra. Experimentar la crisis nos lleva a una conversión madura. Ese es el objetivo de este video. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado crisis, han querido incluso tirar la toalla y dejar de servir en la iglesia. Esto es muy normal. Jesús nos vuelve a llamar. Ahora tenemos dos opciones: quedarnos en el desánimo y la mediocridad, u optar por el radicalismo del evangelio. Ahora ya no realizamos las cosas por simple entusiasmo, como en la primera conversión, sino ahora con la capacidad de asumir las exigencias del evangelio con fe. Ahora más maduramente, ahora conscientemente de la presencia de Dios y de que las exigencias están muy duras, muy buenas. Esto cuesta. Ya no empezamos con una primera emoción, que solamente nos dejamos llevar por una alegría, sino ahora, a pesar de estar tristes, enojados, a veces sin siquiera sentir la disponibilidad, tenemos que tener la decisión de continuar en el camino por una razón, porque Cristo nos sigue llamando cada día de una manera distinta. En el fondo se trata de ir redescubriendo los grandes valores que nos atrajeron en el comienzo, bajo una nueva luz. Seguir orando, entregándose a los demás, trabajando y esperando, inspirados en las convicciones de la fe. Así es como la verdadera conversión cristiana se realiza en la fe. Solo ella nos permite dar el paso radical de entregarnos sin reserva a la palabra de Jesús. Muchas cosas podría yo hablar con ustedes, queridos hermanos, sobre el seguimiento de Cristo, pero lo que es un hecho es que solamente por la fe podemos lograr nuestra conversión. Solo aquel que realmente cree que Jesús es nuestro Salvador, solo aquel que cree en el poder que tiene Jesús en nuestras vidas, pues puede depositar su confianza para poder cambiar. Y es por ello que podemos ver muchos testimonios de personas que han depositado su fe en Cristo y que ahora son personas súper distintas, personas más entregadas, personas más rectas, que dan testimonio de la presencia de Jesús
en el mundo. Así que en esta reflexión lo que quiero darte a conocer es que debes depositar tu confianza en Dios. Muchas veces nos dejamos guiar por cuestiones humanas, porque alguien nos llamó, alguien nos llevó al servicio, y es que fulanito de tal fue el que estaba al frente de la parroquia, era el que estaba de coordinador, pero ahora que ya no está de coordinador, pues ahora con quién voy a platicar, con quién me voy a llevar. Pues como esa persona ya se salió, yo también me salgo. Como el sacerdote anterior ya lo cambiaron, yo también ya dejo de servir en la iglesia. Nos vamos dejando guiar por cuestiones meramente humanas, cuando el seguimiento de Cristo se refiere plenamente al entender el llamado de Jesús en nuestra vida y depositar nuestra confianza en Él para poder así dar un testimonio de su presencia en el mundo. Solamente nuestra fe en Jesús va a ser lo suficientemente necesaria para poder dar un buen servicio dentro de nuestra iglesia. Si no, de lo contrario, seguiremos viendo personas que no dan testimonio, personas irresponsables, personas que solamente van a juzgar. Y así, muchos testimonios les podría yo dar de personas que simplemente no están enamoradas del Señor. Pues ya lo saben, queridos hermanos, entréguense a Cristo siguiéndolo a través de la conversión. Y esto solamente se va a lograr desde la oración y con mucha fe. Pues cuídense y que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.